La historia de Colombia en los últimos 60 años ha estado marcada por el conflicto armado. En sus inicios, la desigual repartición de tierra y la falta de espacios para participación política dieron cabida al uso de violencia y lucha armada. Con el tiempo, esta guerra tomó más fuerza con la interrupción del narcotráfico, narcoterrorismo y la corrupción de líderes políticos. En este contexto, los grupos armados han justificado el uso de la violencia por considerarla el único método para poder transformar la sociedad. El conflicto armado entre las FARC y el gobierno culminó oficialmente en 2016 con un acuerdo de paz. La violencia relacionada con el conflicto armado disminuyó significativamente al principio, pero luego adoptó nuevas formas y persisten graves abusos. En 2019, la población civil sufrió abusos a manos de miembros del Ejército Liberal Nacional, ELN, disidentes de las FARC y grupos sucesores del paramilitarismo, defensores de derechos humanos, periodistas, líderes indígenas, afrocolombianos y otros activistas comunitarios han sufrido amenazas de muerte y actos de violencia. El gobierno ha adoptado medidas insuficientes para proteger a estas personas. La violencia asociada con el conflicto ha provocado el desplazamiento de más de 8.1 millones de colombianos desde 1985. En 2017, el gobierno colombiano inició conversaciones de paz formales con el ELN. Sin embargo, en 2019, poco después de que el ELN perpetrara un atentado con un coche bomba en la Escuela de Policías de Bogotá, el gobierno del presidente Iván Duque interrumpió las conversaciones de paz. Entre los serios problemas de derechos humanos que persisten en Colombia se incluyen la impunidad por abusos del pasado, obstáculos a la restitución de tierras para las personas desplazadas, limitaciones a los derechos productivos, condiciones de pobreza extrema y aislamiento que sufren las comunidades indígenas. Bueno, buen día, mi nombre es David Steven Acero y hoy estamos o nos acompaña la señora Gloria Mendoza. Ella es víctima del conflicto armado y pues va a estar dando unos testimonios sobre su experiencia de lo que vivió y algunas afirmaciones de las preguntas que le vamos a hacer. Entonces, pues señora Gloria, ¿cómo está? Buenos días. Bien, gracias. Bueno, primero que nada, la primera pregunta es como, ¿por qué actualmente su merced figura como desplazada por la violencia? Sí, yo figuro como desplazada hace 30 años de mis tierras, de Monterrey, Casanare, vivíamos con mis hermanos, 7 hermanos, y la guerrilla quiso llevarse a mis hermanos y entonces mi mamá pues, para no dejar que se los llevaran, nos sacó, nos fuimos de esas tierras, nos fuimos de Monterrey, Casanare y llegamos a Santander. ¿Y cómo fue vivir, o sea, cómo fue la experiencia de vivir esa experiencia frente al conflicto armado en su niñez o lo que nos está contando? Eh, pues fue bastante difícil, veíamos muchas cosas incómodas. En este momento pues yo ya soy una persona adulta, pero en ese tiempo vivimos muchísimas cosas como niños, veíamos cuerpos, veíamos que sacaban, que tenían que irse los vecinos, que las niñas no podían estar tarde de la noche en la calle, que las violaban, les hacían muchísimas cosas muy fuertes. Veíamos cadáveres, veíamos cosas. Había un toque de queda a las 6, 5 o 6 de la tarde, nadie podía estar por fuera de las casas. Eh, Escuchábamos tiros, escuchábamos muchas cosas, ráfagas de fusil y así, cosas así que pues éramos niños y uno no entendía, pero sentía mucho miedo. Sin embargo, los papás lo cuidaban a uno mucho y sentía uno mucho miedo. Ok, o sea, en relación a eso que nos cuenta, ¿cómo percibe hoy en día el panorama de la violencia acá en Colombia? No, pues ya ha cesado bastante, ya no hay, digamos, esa clase de, gracias al proceso de paz y todo eso, pues no se escucha mucho esas, digamos, no se escucha casi de violencia mucho. De pronto se escuchan en algunas partes que uno de pronto escucha noticias, pero algo ya es muy poco lo que se escucha. Ok. ¿Actualmente cuenta con el apoyo del gobierno o algo así? Pues estamos en un proceso que nos van a restituir las tierras.
pero todavía no, hace 30 años no hemos recibido ninguna ayuda por ahora, que después pues, estamos en ese proceso. Ok, bueno, señora Gloria, muchas gracias por su testimonio y es interesante ver la comparación y cómo el panorama de la violencia hoy en día, cómo se puede comparar con, pues, con la historia, con la historia que conocemos del conflicto en Colombia y relacionarlo un poco con esos testimonios de lo que es la realidad y lo que se puede experimentar a partir de esos conflictos. Entonces, señora Gloria, muchas gracias y hasta luego. Bueno, que estemos bien. Muchísimas gracias.